los hermanos endogámicos que fueron vendidos por su madre a dos brujas de la montaña. Eso fue lo que ocurrió en los Ozarks de Missouri en 1867, cuando Eli, de 17 años, y su hermano menor, Samuel, fueron vendidos por un puñado de dinero. Su madre se fue sin mirar atrás, pensando que los estaba liberando de una existencia maldita, pero no sabía lo que les esperaba en esa cabaña cubierta de niebla. Las dos hermanas que los acogieron no solo ejercían la medicina folclórica, estaban realizando experimentos monstruosos, desangrando a los muchachos, obligándolos a ingerir hierbas venenosas y utilizando su sangre maldita en rituales perversos. Y cuando Eli entró en el sótano prohibido, descubrió algo que lo cambió todo: muñecos toscos, objetos de niños, señales de otros que llegaron antes que ellos y nunca se fueron. Los hermanos tenían una elección: morir como víctimas o transformarse en algo más. Pero cuando la justicia finalmente llegó a esa cabaña, ¿quién era el monstruo? ¿Las brujas que torturaron a niños inocentes? ¿O los jóvenes que las encerraron en la oscuridad y las dejaron morir de hambre? El lodo se aferraba a sus botas desgastadas como dedos desesperados mientras se adentraban en los valles de los Ozarks de Missouri. Era 1867, y la tierra todavía llevaba las cicatrices de hermano contra hermano, vecino contra vecino, una guerra que había terminado, pero nunca sanó. Eli, 17, se acurrucó contra su hermano menor, Samuel. Sus cuerpos delgados se abrieron paso entre la niebla de la mañana que colgaba entre los robles centenarios como sudarios. Detrás de ellos venía su madre, Martha, con el paso firme de una mujer que había hecho una elección que salvaría o maldeciría a sus hijos para siempre. La vergüenza los perseguía como una sombra que ninguna distancia podía borrar. En su pequeño y aislado pueblo, todos sabían quién era el padre de los niños. Lo notaban en sus ojos demasiado juntos, en el temblor que a veces sacudía las manos de Samuel cuando estaba nervioso. Endogámicos, susurraban con las manos ahuecadas en la tienda general. Sangre maldita, había predicado el predicador desde su púlpito, aunque había tenido cuidado de no nombrar. Pero los nombres no importaban cuando la evidencia caminaba entre ellos todos los domingos, cabezas gachas por la vergüenza que se había transmitido junto con su línea distorsionada. Marta se había marchitado con la edad, cansada de cargar con el peso del juicio y la miseria que parecían perseguir a familias como la suya. Su cara, tal vez una vez hermosa, había sido esculpida por el hambre y la vergüenza. Había enterrado a 3 hijos antes de que estos 2 llegaran a su primer invierno, y a veces Eli la sorprendía, observándolos con una mirada que contenía partes iguales de amor y resentimiento. Eran su vergüenza, pero también era todo lo que le quedaba en un mundo que le había quitado todo lo demás. El camino se adentró más en el bosque, más allá de caminos de venados y caminos madereros olvidados por la mayoría de la gente decente. Eran los lugares donde la superstición florecía, donde las abuelas aún ataban nudos en cuerdas para alejar el mal de ojo y los hombres se negaban a viajar solos de noche. La guerra civil había atravesado estas colinas como una plaga, dejando atrás más que su parte de viudas y huérfanos, pero también había despertado algo más antiguo, algo más oscuro que había estado latente bajo la superficie del progreso. Eli tenía un brazo alrededor de los hombros de Samuel mientras caminaban. Su hermano siempre había sido el más suave de los dos, sensible de una manera que parecía una bendición y una maldición en su brutal mundo. Donde Eli había aprendido a afrontar la brutalidad con desafío silencioso, Samuel se retraía, sus ojos oscuros y profundos mostrando un dolor que inquietaba a los hombres adultos. El chico observaba demasiado, sentía demasiado, y en un mundo que exigía una piel gruesa y un corazón duro, su amabilidad lo exponía. La cabaña surgió de la niebla como algo conjurado de las pesadillas. Se acurrucaba en un claro demasiado oscuro para el mediodía, sus paredes de madera ennegrecidas por el tiempo y el abandono. El musgo trepaba por el tejado curvo, y las ventanas, como ojos muertos, miraban hacia adentro a través de su cristal sucio. El humo se elevaba de una chimenea inclinada, arrastrando consigo aromas que no pertenecían a ninguna casa. Hierbas amargas y algo más, algo que hizo que Samuel arrugara la nariz. Esta era la morada de Morwin y Bridget, 2 hermanas cuya fama se arrastraba por los valles como veneno en un pozo.
Algunos las llamaban curanderas. Otros susurraban bruja cuando creían que nadie escuchaba. Se movían en los márgenes de la sociedad respetable, apareciendo solo cuando alguien estaba lo suficientemente desesperado como para buscarlos. Las estériles venían a ellas, los hombres desgraciados, las madres cuyos hijos se morían a pesar de todas las oraciones. La mayoría se marchaba con botellitas o bolsas de tela, pagando con monedas o en especie o con promesas, pero decían que algunas pagaban en especies de las que no se hablaba en buena compañía. Martha se detuvo en el borde del claro, sus manos temblando mientras alisaba el cabello de los muchachos por última vez. Les había puesto sus mejores camisas, por muy remendadas que estuvieran, y les había frotado la cara hasta dejársela en carne viva. Era importante, les había dicho, causar una buena impresión. Debían impresionarlas con lo mejor de sí mismos a las mujeres que potencialmente podrían regalarles lo que ella nunca pudo: la supervivencia. La puerta se abrió antes de que pudieran llamar, como si hubieran estado esperando. La mujer que emergió era alta y delgada, su cabello gris tirado hacia atrás con tanta fuerza que estiraba su piel facial como un tambor. Su vestido era negro, a pesar del calor de la primavera, y sus ojos eran del color del cielo en invierno. Esta era Morwen, la mayor de las dos hermanas, y su mirada recorrió a los chicos con el ojo calculador de un granjero en el mercado de ganado. Tras ella, Bridget, más suave en apariencia, pero igualmente perturbadora. Donde Morwen era ángulos y aristas, Bridget se movía con una gracia estudiada, deliberada. Sonrió a los chicos, pero la sonrisa no llegó a sus ojos pálidos, y cuando habló, su voz era la dulzura de la miel sobre hierbas amargas. La venta se realizó en voz baja entre las mujeres, la angustia de Martha evidente al revelar sus condiciones. Los chicos trabajarían, juró. Eran fuertes a pesar de ser pequeñas, valientes a pesar de su timidez. Exigían poco, daban mucho. Si alguien los acogía, les proporcionaba un objetivo, los rescataba de la inanición lenta que aguardaba a los suyos. Las monedas pasaron de mano en mano, no muchas, pero más de lo que Martha había visto en meses. Las cogió con dedos temblorosos y las apretó contra su pecho, como si fueran talismanes contra la incertidumbre que amenazaba con ahogarla. Esta era la respuesta. Se dijo a sí misma. Esto era amor. El sacrificio de una madre por el futuro de sus hijos. Cuando se fue, sin mirar atrás, sus pasos resonando en el silencio antinatural del claro, Ellie sintió que lo último de su infancia moría en su pecho. Samuel se acurrucó en su costado, temblando como un animal asustado. Y por primera vez en sus 17 años, Ellie supo lo que era estar solo en un mundo que no se preocupaba por chicos como ellos. Las hermanas vieron a Martha desvanecerse en la niebla y luego volvieron su atención a sus nuevas posesiones. La sonrisa de Morwen era como un cristal roto, y la amabilidad de Bridget era como una telaraña. Hermosa, delicada, y 33 contra 16, hecha para atrapar al desprevenido. Las primeras semanas transcurrieron en una bruma de trabajo agotador antes del amanecer y mucho después del atardecer. Ellie aprendió a reconocer los pequeños ajustes en la postura de Morwen que anunciaban sus órdenes bruscas, la manera en que su mandíbula se tensaba cuando el disgusto se agitaba bajo su control. Las bondades de Bridget también se habían vuelto previsibles. Una corteza de pan entregada con una sonrisa que nunca llegaba a calentarme. Una palabra amable que parecía más una burla que un consuelo. Los hermanos crearon su propio lenguaje silencioso por necesidad. Un código de ojos y manos que les permitía comunicarse sin que las hermanas lo notaran. Un asentimiento apenas perceptible era una señal de que el peligro se acercaba. Un apretón en el hombro era consuelo cuando las palabras solo traerían castigo. Samuel se diluyó como tinta en agua. Su espíritu amable desgastado por el tormento psicológico, ahora brincaba ante las sombras. Se encogía si alguna de las hermanas se acercaba y hablaba solo en susurros, incluso cuando estaban solos. Sus manos habían adquirido un temblor constante que empeoraba tras las sesiones en la habitación trasera, donde las hermanas llevaban a cabo sus perversos experimentos con hierbas abrasivas para la garganta y agujas para sacar sangre para propósitos desconocidos. Ellie observó cómo su hermano se desvanecía, y con cada parte que perdía, su propia rabia protectora
se agudizaba, se centraba, se volvía peligrosa. Fue en las horas de cortar madera y cargar agua que la mente de Ellie comenzó a registrar las anomalías de sus captoras. El ahumadero siempre estaba abastecido. Aunque no había ganado en la finca, los viajeros que se detenían para aprovechar los servicios de las hermanas a veces dejaban caballos atados afuera, pero Ellie nunca volvió a ver a los animales ni a sus jinetes. Lo más extraño eran los envíos que llegaban con una frecuencia alarmante, bidones de lejía y sal que excedían por mucho lo que una familia normal podría necesitar, entregados por hombres nerviosos que evitaban el contacto visual y se iban lo más rápido que podían. Los murmullos llegaban de noche, cuando las hermanas creían que los chicos estaban dormidos, charlando en la sala principal sobre sus antiguos alumnos. Nombres: Tommy, la pequeña Mary, la niña Jameson, siempre en pasado, siempre con miradas cómplices y asentimientos satisfechos. Ellie presionó su oído contra la fina pared que separaba su pequeña área para dormir de la habitación principal, tratando de escuchar retazos que le congelaban la sangre. Estos niños habían sido como ellos, rechazados, indeseados, traídos a la cabaña por familiares desesperados que pensaban que estaban ofreciendo la salvación en lugar de la perdición. El patrón se reveló con terrible certeza cuando Eli encontró la llave del sótano escondida detrás de una tabla suelta cerca de la casa de la cocina. Las hermanas les habían prohibido acercarse siquiera a la puerta del sótano, diciendo que solo llevaba al almacenamiento de raíces y que no era asunto de ellos, pero la curiosidad sospechosa de Ellie le había hecho esperar el momento ideal en que ambas mujeres salieran al pueblo por provisiones. La cerradura giró, y la puerta se abrió para mostrar escalones de madera que descendían hacia una oscuridad que parecía poder tocarse. Lo que descubrió abajo rompió lo que quedaba de su inocencia. Muñecos toscos de cáscara de maíz y trapo se sentaron en estantes toscos como una congregación obscena. Cada uno tomaba una pequeña posesión, un botón, un mechón de pelo, una joya, los lamentables restos de los niños, que una vez los habían poseído. Un libro de contabilidad abierto sobre un banco de trabajo, sus páginas repletas de registros meticulosos de horarios de sangrías, dosis de hierbas y anotaciones escritas con la letra cuidadosa de Morwin. Las notas describían cómo cada niño se debilitaba con el tiempo, cómo eran utilizados para los experimentos macabros de las hermanas y finalmente cómo eran desechados una vez que habían servido a su propósito. La verdad lo golpeó como una bofetada. No eran solo esclavos o sirvientes. Eran sujetos de prueba, simples muestras de sufrimiento humano, apreciadas solo por su sangre maldita y su separación del mundo que los había olvidado. Las hermanas no eran curanderas, eran depredadoras que habían encontrado su coto de caza ideal en los márgenes de la sociedad. Niños cuyas desapariciones no generarían investigaciones, ni alarmas, ni preguntas incómodas por parte de autoridades que preferían la ignorancia complaciente a la verdad incómoda. Cuando el vendedor ambulante regresó 3 días después, su carreta llena de hojalata y medicina patentada, Ellie noticed something shift in the man's weathered face as he took in the sunken eyes and cautious movements of the boys. El vendedor ambulante había visto esos ojos antes, en los rincones más aislados de los valles, la cierta señal de terror de quien vive bajo amenaza. Mientras trataba con las hermanas, sus ojos seguían yendo a los hermanos con una mirada de lástima e impotencia. La oportunidad se presentó cuando Morwin mandó a Ellie a que ayudara al vendedor a cargar sus bienes en la carreta. Mientras cargaban la última caja, la mano ruda del hombre se cerró alrededor de la muñeca de Ellie con sorprendente suavidad. En silencio, le apretó algo minúsculo y cortante en la palma del chico, un cuchillo no más largo que su dedo, pero afilado como una navaja. Sus miradas se sostuvieron lo que pareció una eternidad, y en el silencio se comunicó una comprensión que iba más allá de las palabras. El vendedor ambulante no podía rescatarlos directamente. No arriesgaría su vida contra la reputación de las hermanas y la ceguera voluntaria de la comunidad, pero podía darles los medios para salvarse a sí mismos. El cuchillo parecía imposiblemente pesado en el bolsillo de Ellie mientras veía alejarse la carreta del vendedor ambulante hacia el bosque. Era más que un arma. Era una promesa, una posibilidad en un mundo que no les había dado nada más que crueldad. Aquella noche, mientras Samuel se agitaba en sueños febriles por otro de los brebajes de hierbas de Bridget, algo se movió dentro del pecho de Ellie. Huir ya no bastaba.
El secreto de las hermanas debía revelarse. Sus víctimas, vengadas. Su reinado de terror, terminado. Los fantasmas en el sótano exigían venganza. Y si el mundo no se lo daba, él sería la justicia. La hoja atrapó la luz de la luna mientras la sostenía en la oscuridad. Y por primera vez desde que llegó a la cabaña maldita, Ellie sonrió. No era una frase agradable, pero tenía la fría promesa de un ajuste de cuentas largamente esperado. La rebelión se inició en murmullos, pequeños actos de desafío que Ellie entretejía en su rutina como hilos de veneno a través de la tela. Mientras Morwen disponía sus círculos rituales con velas y hierbas en patrones exactos, rozaba la mesa como por accidente, desplazando los elementos lo suficiente como para desordenar su diseño. En las sangrías, aprendió a tensar los músculos en el momento justo, y la aguja de las hermanas resbalaba, falseando sus mediciones. Estas victorias eran como rayos de sol entre nubes de tormenta, instantes de fuerza recuperada en un mundo que les había quitado todo lo demás. Fue Samuel quien lo notó primero. La manera en que la fachada amable de Bridget se rompía cuando sus pociones fallaban, como el comportamiento controlado de Morwen, se rompía en gruñidos frustrados cuando sus rituales no lograban sus objetivos. Las miradas compartidas de los hermanos ahora llevaban un nuevo peso, mensajes silenciosos de esperanza y satisfacción oculta. Pero sus rebeliones no permanecieron en la sombra para siempre, y el precio de desafiar la cabaña maldita siempre se pagaba en sangre y agonía. La paranoia se propagó entre las hermanas, como una infección a través de una herida abierta. Morwen reprendió a Bridget, su voz aguda con sospecha mientras inspeccionaba lugares rituales profanados y pociones de hierbas contaminadas. Bridget respondió con indignación ofendida. Su voz suave adquirió un tono que sugería algo más firme debajo de su exterior amable. Los chicos observaron desde las sombras cómo se abrían fisuras en la sociedad que había aterrorizado el valle durante años, y Ellie comenzó a darse cuenta de que la guerra entre sus enemigos podía ser más poderosa que cualquier arma. Su primer intento de fuga se produjo una noche en que las tormentas de primavera azotaron la cabaña con una lluvia que resonaba en el tejado como dedos desesperados. Las hermanas se habían retirado temprano tras una discusión especialmente acalorada sobre las provisiones desaparecidas, y los hermanos vieron su oportunidad en el caos del viento y el trueno que ahogaría su partida. Se deslizaron fuera de su lugar para dormir como fantasmas, recogiendo las pocas pertenencias que podían cargar y dirigiéndose hacia la puerta con sus corazones latiendo contra sus costillas como pájaros enjaulados. Pero la libertad era tan esquiva como la niebla de la mañana en el valle. Apenas habían alcanzado la línea de árboles cuando la voz de Morwen se abrió paso entre la tormenta como una hoja de hielo, deteniéndolos con una autoridad que les heló la sangre. Ella estaba en la puerta, su cabello gris ondeando alrededor de su rostro como una cosa elemental y monstruosa, y en sus manos una escopeta brillando con mortal promesa. El regreso a la cabaña fue una marcha fúnebre, cada paso alejándolos de la esperanza y acercándolos a una rendición de cuentas que dejaría cicatrices en sus cuerpos y en sus almas. Samuel se llevó la peor parte de su castigo, ya que Morwen sabía exactamente dónde estaban las debilidades de Ellie. La paliza que siguió fue sistemática y salvaje, no solo para infligir dolor, sino para destruir algo dentro del chico más joven. Ellie tuvo que mirar todo, atrapado por el agarre sorprendentemente fuerte de Bridget, mientras los gritos de su hermano rebotaban en las paredes de la cabaña como los gritos de los malditos. Cuando terminó, Samuel estaba en el suelo como un muñeco roto, su bondad destrozada por una violencia sin otro propósito que la crueldad. Aquella noche, mientras Ellie trataba las heridas de su hermano con manos temblorosas y la poca medicina que podía robar de los suministros de las hermanas, algo se desplazó dentro de su pecho. Cualquier miedo restante se quemó como la niebla de la mañana al sol, dejando nada más que una furia fría y calculadora que se sentía más aguda y peligrosa que cualquier hoja. El cuchillo del vendedor ambulante contra su muslo era una promesa esperando ser cumplida, y por primera vez desde que llegó a la cabaña maldita, Ellie comenzó a planear no solo su escape, sino su venganza. Su segunda visita al sótano prohibido fue por desesperación y rabia a partes iguales. Los muñecos lo observaban con sus ojos de botón que parecían guardar el sufrimiento de los difuntos, y esta vez los analizó con cuidado sistemático. Sarah, 7 años, según la letra desvanecida, en una pequeña cruz de madera. Tommy, 9 años,
su nombre grabado en el mango de una cuchara de madera de niño. La niña Jameson, cuyo nombre se había perdido, pero cuyo lazo rojo todavía se aferraba a su imagen de cáscara de maíz como una bandera de rendición. La evidencia de asesinato era abrumadora, pero la evidencia no era nada si nadie en el poder hacía nada al respecto. Aplicando lo que había aprendido espiando la correspondencia de las hermanas con sus proveedores, Ellie escribió una carta desesperada que detallaba los horrores de la cabaña. Describió el santuario del sótano, la sangría ritual, la tortura metódica de niños olvidados por un mundo que prefería la ceguera complaciente a la verdad incómoda. La misiva llegó al pueblo por la misma red que abastecía la cabaña, por un mensajero cuya conciencia había sido mordida por décadas de ceguera voluntaria, pero la conciencia fue más débil que la conveniencia. Cuando se enfrentó a la posibilidad de una acción real, el sheriff miró la súplica de Ellie con la mirada fatigada de un hombre que había escuchado demasiadas historias de supersticiones del bosque y justicia fronteriza. Los aldeanos que leyeron la carta se susurraron entre ellos con el conocimiento culpable de quienes sospechaban la verdad, pero no se atrevieron a enfrentarla. Los niños siempre desaparecen en el valle, se dijeron. La guerra ya se había llevado a tantos, que unos pocos más, que se perdieran en la niebla, parecían una pérdida natural, en lugar de un asesinato deliberado. La respuesta de las autoridades fue el silencio, un silencio tan absoluto que parecía una carga. No se abrió ninguna investigación, no se hicieron preguntas, no se intentó ningún rescate. Los hermanos se quedaron solos en su infierno, traicionados por todas las instituciones que deberían haberlos protegido, olvidados por todos aquellos a quienes deberían haber importado. El entendimiento cayó sobre Ellie como un sudario tejido con desesperación y rabia a partes iguales. Fue en las consecuencias de esta traición que Morwen reveló la última y devastadora verdad que convertiría su lucha por la supervivencia en algo mucho más horrible. En un ataque de furia por la constante desobediencia de Ellie, lo golpeó brutalmente y luego se quedó de pie sobre su cuerpo destrozado como un demonio victorioso. Las palabras que pronunció llevaban el peso de una revelación que redefinió su comprensión de sus captoras y de sí mismos. Bridget no era su hermana, era su hija, producto del mismo linaje retorcido que los había maldecido a los tres desde el nacimiento. Las mujeres que los torturaban eran reflejos de su propia herencia sucia, nacida de un valle donde la sangre se había enredado y oscurecido. Mientras la confesión de Morwen llenaba el aire viciado de la cabaña, Ellie se dio cuenta de que su tortura no era una crueldad aleatoria, sino algo mucho más calculado, algo personal, el autodesprecio proyectado en niños que les recordaban demasiado a sus captores de todo lo que odiaban de sí mismos. En el silencio sofocante que siguió a la revelación de Morwen, Ellie se arrodilló junto a la forma destrozada de su hermano y sintió que los últimos pedazos de su infancia se desvanecían en polvo. La respiración de Samuel se agitó en jadeos cortos que indicaban costillas rotas y espíritu roto, sus amables ojos ahora sosteniendo una distancia vidriosa que horrorizó a Ellie más que cualquier lesión física. El chico que una vez había hallado belleza en la niebla de la mañana y consuelo en el canto de los pájaros, se perdía en algún lugar imposible de alcanzar, más allá del alcance del dolor, dejando atrás solo un cascarón vacío con su nombre. Mientras limpiaba la sangre de sus labios rotos y ataba vendajes improvisados alrededor de los hematomas morados, Ellie se hizo un juramento silencioso que se grabó en su alma con la eternidad de la piedra. La justicia del mundo exterior les había fallado, les había traicionado, les había fallado. Lo único que quedaba era la ley ancestral que había regido estos valles desde el principio de los tiempos, la ley de la venganza, sangre por sangre, dolor por dolor. El cambio de víctimas desesperadas a depredadores calculadores no se produjo de la noche a la mañana. Se gestó en días de planificación meticulosa y preparación gélida. Ellie observó las rutinas de las hermanas con la diligencia de un erudito, catalogando cada costumbre, cada vulnerabilidad que pudiera explotar. Había visto cómo el control de Morwen se deshilachaba en los bordes cuando sus rituales eran interrumpidos, cómo la falsa dulzura de Bridget se convertía en histeria afilada cuando su fachada se rompía. Lo mejor de todo, registró sus supersticiones. Los amuletos colgados sobre las puertas, los círculos de sal arrojados alrededor de sus camas,
las elaboradas precauciones que tomaban contra los mismos espíritus que decían controlar. El trauma de los hermanos había creado entre ellos una forma de comunicarse que iba más allá de las palabras. Una mirada bastaba para poner en marcha la acción. Un roce para consolar o advertir. Samuel, aunque débil de cuerpo, era capaz de moverse sin hacer ruido, de aparecer y desaparecer como una sombra. Juntos planearon una guerra psicológica para manipular cada miedo y debilidad de sus captoras. Empezó con cosas pequeñas, cosas desplazadas en la noche, arregladas como si fantasmas las hubieran movido. Los muñecos en el sótano fueron reposicionados para mirar hacia las escaleras, sus ojos de botón siguiendo a cualquiera que bajara a ese infierno. Las voces susurraban a través de las paredes de la cabaña a medianoche, nombrando las cruces escritas en madera y talladas en juguetes olvidados. La voz de Sara, aguda y dulce, llamando a su mamá. La risa de Tommy, amarga por la traición. Los sollozos de la niña Jameson, interminables y desgarradores, emanando de habitaciones vacías y esquinas oscuras. Morwen fue la primera en romperse. Su control de acero, hecho añicos como cristal bajo tensión, recitaba conjuros defensivos en voz baja, agarrándose a amuletos que no podían protegerla de enemigos que conocían sus puntos débiles. Su sueño se volvió agitado, lleno de pesadillas que la dejaban agotada y sospechosa, sobresaltándose ante sombras que podían estar o no estar presentes. A Bridget no le fue mejor. Su máscara amable resbaló para dejar al descubierto la bestia aterrorizada debajo. Comenzó a encender velas incluso a plena luz del día, como si su llama vacilante pudiera mantener a raya la oscuridad que parecía apretar contra las paredes de la cabaña como una entidad viva. El plan final se solidificó durante una semana en la que la primavera golpeó el valle con una fuerza inusual, como si la tierra misma se rebelara contra el mal que se había arraigado en su interior. Las hermanas se habían vuelto más erráticas, su compañerismo desvaneciéndose en culpas y reproches, mientras las apariciones fantasmales aumentaban más allá de lo que podían explicar o controlar. Se reprochaban mutuamente por alterar los espíritus, por romper el delicado equilibrio que había mantenido sumisas a sus víctimas y ocultos sus delitos. Ellie propuso, con fingida ingenuidad, que tal vez las perturbaciones se relacionaban con el sótano, que tal vez los fantasmas estaban tratando de revelar algo sobre sus restos mortales. La tormenta que ejecutó su plan llegó una noche en que el viento gritaba como todas las almas que habían arrojado en tumbas sin nombre. Los relámpagos desgarraron el cielo con belleza salvaje, y el trueno sacudió la cabaña. Y en medio del ruido y la furia, los hermanos tendieron su trampa con precisión metódica. Samuel, herido, se arrastró en la noche como un fantasma, colocando velas y espejos para conjurar sombras vivientes. Ellie colocó la evidencia en el sótano con la precisión de un fiscal abriendo un caso. Los muñecos hicieron un círculo acusatorio alrededor de 2 sillas vacías. El libro mayor se abrió en las entradas de los últimos minutos de cada niño, las herramientas de tortura expuestas como artefactos en algún museo del infierno. Cuando las hermanas bajaron las escaleras, atraídas por ruidos de abajo, se enfrentaron no solo a la evidencia de sus crímenes, sino al peso de cada vida que habían tomado. El sótano era una sala de audiencias, los muertos el jurado y el juez, y el veredicto ya estaba pronunciado. Ellie y Samuel surgieron de las sombras, como ángeles vengadores, moviéndose con una sincronización desesperada y decidida. Los gritos de las hermanas resonaron en las paredes de piedra al comprender que sus cazadores se habían convertido en cazados, sus presas en verdugos. La batalla fue corta pero decisiva. La escopeta de Morwen se volvió inútil en el espacio cerrado, arrebatada de sus manos por la fuerza repentina de Samuel. La sonrisa amable de Bridget se desvaneció. Arañaba y pateaba como un animal acorralado. Pero años de comodidad la habían dejado sin chance contra chicos endurecidos por meses de abuso y fueled by righteous rage. Cuando el polvo se hubo asentado, las hermanas se hallaron atadas e indefensas en la misma cámara en la que habían conspirado tantos asesinatos, rodeadas por los frutos de sus crímenes y los ojos observadores de las estatuas de sus víctimas. Ellie cerró la puerta del sótano con las manos temblando. No de miedo, sino de la perversa satisfacción de la justicia finalmente hecha. Sobre ellos, la tormenta seguía rugiendo, como si la naturaleza misma estuviera festejando la venganza postergada.
Los gritos que subían desde abajo no eran diferentes de los que habían llenado la cabaña durante años, solo que ahora salían de gargantas que se habían ganado cada latigazo. Los días que vinieron se arrastraron como agua sobre piedra. Sobre la puerta del sótano, la vida en la cabaña se convirtió en una danza surrealista mientras los hermanos seguían los pasos de la realidad cotidiana mientras el infierno se abría bajo sus pies. Cocinaban alimentos que no podían probar, realizaban trabajos con precisión robótica y permanecían despiertos en noches de gritos que pasaron de furiosos a suplicantes, a algo mucho peor. El sonido de los humanos dándose cuenta de lo que era la desesperación. Eli se sorprendió a sí mismo contando las horas como un relojero, pero en lugar del sol, las señales eran la intensidad variable de los gemidos, que se filtraban a través de las tablas del suelo, como veneno, a través de madera podrida. La voz de Morwen fue la primera en romperse, sus órdenes imperiosas derritiéndose en balbuceos incoherentes que revelaban una mente rompiéndose bajo el peso de su propia maldad, volviéndose sobre sí misma. Ella, que había coreografiado tantas muertes con gélida precisión, ahora afrontaba la suya, con el horror de quien nunca creyó en las consecuencias. Sus gritos de piedad resonaban con el eco vacío de alguien que nunca había extendido la misma gracia. Y la ironía no se perdió en Eli, escuchando desde arriba. La ternura de Bridget no fue escudo contra el horror de la inanición lenta. Sus débiles lágrimas se convirtieron en reproches hacia su madre, con la crueldad de resentimientos de toda una vida finalmente liberados. Samuel parecía estar en suspensión animada durante aquellos horribles días, sus heridas curándose lentamente mientras su espíritu permanecía perdido en algún lugar inalcanzable. Se movía por la cabaña como un fantasma, recorriendo el lugar de su asesinato, solo hablando cuando era necesario, y luego en susurros sin emoción, más allá de una resignación agotada. A veces lo encontraba observando la puerta del sótano con una sonrisa satisfecha y algo más oscuro, un reconocimiento de que habían cruzado una línea de la que no podían regresar. El chico amable que una vez había llorado por pájaros heridos se había ido, reemplazado por alguien más duro, infinitamente roto. El silencio, cuando llegó, pesó más que todos los gritos anteriores. Se asentó sobre la cabaña como la nieve, sofocando el sonido, sellando su horrible vigilia. Eli esperó 3 días enteros después de que el último gemido ahogado se desvaneciera antes de acercarse a la puerta del sótano, deseando asegurarse de que lo que esperaba abajo fuera justicia y no solo inconsciencia. Sus manos temblaron al levantar la viga que había sellado el destino de sus torturadoras, y dudó, sabiendo que abrir esa puerta terminaría de transformarlos en víctimas en algo más. El olor lo golpeó primero. El hedor dulce y enfermizo de la muerte mezclado con los olores más viles del miedo y la suciedad. Las hermanas yacían encorvadas en extremos opuestos del sótano, tan lejos la una de la otra como lo permitía el espacio, sus últimos momentos aparentemente gastados en reproches mutuos en lugar de consuelo. El rostro de Morwen estaba congelado en indignación, incredulidad, como si incluso en el final no pudiera creer que el orden que había distorsionado finalmente se hubiera restaurado. Bridget parecía más pequeña en la muerte que en la vida, su pretendida amabilidad despojada para revelar la cosa marchita debajo. Con una reverencia que lo sorprendió, Eli comenzó a levantar los juguetes y las lamentables posesiones de las otras víctimas de las hermanas. Cada cosa parecía impregnada de la esencia de una vida interrumpida, sin más motivo que la crueldad y la comodidad. La cruz de madera de Sarah terminó en el saco de tela junto con la cuchara tallada de Tommy, el lazo para el cabello de la niña Jameson, y fichas de niños cuyos nombres se habían perdido, pero cuyo sufrimiento estaba catalogado en los registros de Morwen. Samuel salió de su ensimismamiento el tiempo suficiente para echar una mano, sus manos delicadas manipulando cada pieza como un sacerdote manejando objetos sagrados. Enterraron los recuerdos en una arboleda de flores silvestres que florecían a pesar de la oscuridad que había caído sobre el valle. Cada tumba pequeña marcada con piedras arregladas en formas de amor y no de posesión. El ritual fue lo primero limpio que habían hecho en meses, un pequeño acto de bondad en un mundo que les había mostrado muy poco. Samuel dijo las únicas palabras de la ceremonia, una oración por la paz que contenía todo el perdón que ya no podía ofrecer a los vivos. El fuego que devoró la cabaña ardió con una ferocidad inusual, como si las propias maderas estuvieran desesperadas por deshacerse del mal que contenían.
Eli y Samuel se detuvieron a una distancia segura y vieron cómo su prisión se elevaba en una columna de fuego hacia las tormentas que se acumulaban en lo alto. El humo olía a secretos revelados, mentiras limpiadas, justicia servida. Cuando el techo se derrumbó en una lluvia de chispas y escombros en llamas, algo en el pecho de Eli se aflojó por primera vez en meses, aunque no pudo decir si era alivio o pérdida. Salieron del infierno sin mirar atrás, sin nada más que lo que llevaban puesto y el conocimiento de lo que eran. El sendero que abandonaba el valle ya no era el mismo, ahora parecía más ligero, como si la propia tierra se estuviera curando de la herida que había sangrado en su interior. El andar de Samuel se hizo más seguro con cada milla que dejaban atrás el lugar maldito, aunque sus ojos mantenían la lejanía que decía más de lo que podía arreglarse. Años después, cuando rehicieron sus vidas en pueblos lejanos donde su pasado no podía alcanzarlos, la historia de la cabaña de la bruja se convertiría en una leyenda local. Quienes lo atravesaran contarían de luces extrañas danzando entre las ruinas, de susurros llamando a los niños por sus nombres, de dos figuras avistadas en ocasiones, paseando por el bosque en noches de luna oscura. La verdad se perdería en el mito, como suele ocurrir con la verdad cuando crece demasiado para una memoria confortable. Pero la lección quedaría. El mal, desatado en rincones olvidados, tarde o temprano, tendría que rendir cuentas. Y la justicia tardía no es justicia denegada, sino justicia pervertida en algo más oscuro y monstruoso de lo que la ley jamás soñó. Los hermanos cargaron con su secreto, como un puente hecho de culpa compartida y pecado necesario, unidos para siempre por el conocimiento de que se habían convertido en los monstruos que su mundo les exigía ser.